Bueno, justamente lo que les contaba al principio, ayer, lamentablemente para muchos, no pasó, no avanzó la idea del sexto retiro, ¿no? De hacer el retiro eh, de las pensiones en el Congreso. Esto pasó por la Cámara de Diputados. Bueno, después de esto pasaron hartas cosas porque muchos obviamente están a favor, pero la mayor parte en contra, por eso no pudo salir el sexto retiro. Mucha gente lo estaba esperando también, pero se ha dicho que hasta el ministro Marcel, por supuesto, también habló, que no es bueno, que no hace bien, que es malo para la economía, que es en el fondo pan para hoy y hambre para mañana, porque te estás comiendo tus ahorros. Y ahí uno puede tener distintas apreciaciones, ¿no? Porque también los fondos de la AFP uno puede decir, pucha, la plata es mía, ¿cierto? Son mis ahorros, hago lo que quiero con la plata, exacto, pero generó diversas complicaciones y siempre se ha dicho los expertos que es malo para la inflación, que es malo para la propia economía de las personas y que en el fondo lo que se debe hacer es llegar con ayudas directas a los que más lo necesitan. Y por otro lado también está el tema de que ¿cuántas personas realmente les queda plata en los fondos? No sé si son pocas, y no debe ser mucha plata tampoco la que les queda. Bueno, para eso, de este tema, vamos a conversar con el diputado Rubén Oyarzo. ¿Cómo estás, Rubén? Qué bueno tenerte esta mañana acá con nosotros en Emprendidos. Muy buenos días, Carla. Gracias por la invitación. El gusto es mío, en realidad, estar ahí en el programa. Gracias. Bueno, la última vez que nos vimos fue antes del 7 de mayo, ¿no? Aquí estuvimos, sí. Cuéntanos, tú estabas muy motivado con el tema del sexto retiro, pero también igual nos contaste que tampoco tenías tan claro si iba a resultar. O sea, no somos ciegos como partido de la gente y sabíamos que los votos era difícil lograrlo. Sí. Y siempre hablamos con transparencia y con sinceridad a la gente de que era difícil porque el gobierno no quería poner un sexto retiro, parte de la oposición tampoco estaba a favor del tema. Entonces era complejo lograr los 89 votos y se vio en la votación de ayer. El problema es que ayer se vio irregularidades, desprolijidades, y es por eso que nosotros con un grupo de parlamentarios, vamos a enviar lo que pasó el día de ayer al Tribunal Constitucional. ¿Por qué, Rubén? Danos detalles de eso, porque no sabemos de qué pasó realmente. ¿Por qué van a hacer una acusación constitucional? No, vamos a enviar la votación de ayer, todo el proceso de ayer del sexto retiro lo vamos a enviar al Tribunal Constitucional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existieron, a nuestro parecer, irregularidades que no se cumplieron con la ley orgánica de la República, que es el reglamento interno de la Cámara. Se vulneraron artículos en el procedimiento desde el que el gobierno, el Ejecutivo, puso discusión inmediata a este tema. Pero ahora, ¿tú crees que van a poder avanzar de alguna manera esto en algún momento? Porque ha sido tan difícil el tema de los retiros que resulten, y ya como que también el ministro Marcel también ayer, por supuesto, dio su mirada, que siempre es la misma, que le parece que no ayuda en nada, que es hambre, que es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Ustedes cómo lo ven eso realmente? Ahí estamos ya, estamos con Rubén Oyarzo. Lamentablemente dice, tuvimos una pequeña falla técnica, pero vamos a volver a conectarnos con él. Y estamos hablando de lo que pasó ayer, ¿cierto? En la Cámara por el sexto retiro de fondos de pensiones en el Congreso, que no pasó, la verdad no. Y supuestamente ahora tendrían que esperar un año más para poder volver a poner en tabla este tema. Algo que todos los chilenos finalmente igual lo esperan, lo queremos, porque hoy día las necesidades económicas son muy grandes. Entonces uno piensa, necesitamos la plata ahora, sí, ahora. ¿Para qué? Sí es bueno un sexto retiro. Uno, claro, no somos economistas y tampoco nos vamos a meter en esos temas. Hoy día la gente necesita ya tener plata para poder sobrellevar y llegar a fin de mes. Rubén, ahí te tenemos de nuevo. Sí, ahora sí, perdón, se cayó la conexión. Sí, ¿qué opinas sobre lo que dijo el ministro Marcel?
No, es que son contradicciones totalmente, porque efectivamente, como bien decías tú en la introducción, hoy día es menos dinero y menos personas que tienen dinero en las cuentas de la AFP. Por Claro. ende, la proporción a retirar, y siendo que nosotros presentamos un proyecto incluso acotado, yo creo que las cifras que presentó el día de ayer, el día anterior también, el ministro Marcel, son erróneas. Y en realidad eso es mentirle a la gente. Es mentirle a la gente porque aquí lo que se hizo fue una guerra contra los retiros. Si bien sabemos que afecta a la inflación, ese efecto era minorizado si hacíamos un proyecto serio, acotado, con condiciones, para llegar realmente a la gente que lo necesita. Hoy día el desempleo está en un 10,8% y sigue aumentando, estamos viviendo una recesión económica, es cosa de que vayas a la feria, es cosa que vayas al supermercado y hables con la cajera y te dice que la gente lleva menos, las ferias la gente compra menos. Hoy día las ferias no están hasta las 3, 4 de la tarde como era antes. ¿Por qué? Porque la gente no está asistiendo y compra lo justo y necesario. Y eso es porque estamos viviendo una crisis económica y porque hay menos circulantes en las calles, hay menos dinero, independiente de que se han entregado bonos, el bono invierno, el bolsillo electrónico, que se valora eso, pero siempre llega a la clase más vulnerable y no a la clase media, que es donde apuntaba estos retiros. Sí, oye Rubén, el sexto retiro, ¿cómo realmente era la idea? ¿Cómo iba a funcionar? ¿Era como para pagar deudas? ¿Cómo era más bien más acotado? O sea, eran 9 proyectos y ahí había de todo, era una bolsa de gatos. Y por eso nosotros lo que decíamos era que se discutieran aparte, por ejemplo, los proyectos que tenían más adeptos dentro Claro. de la Cámara de Diputados. Y dentro de ese proyecto era el que nosotros presentamos, que era acotado, que era efectivamente para pagar deudas. De hecho, la gente de Chile Deuda hizo un estudio en el cual decía que más del 60 o 70% de la Sí, gente iba a 60%, pagar sí, deuda. sí. ¿Se fija? Entonces, en ese sentido, para allá apuntaba, a pagar deuda, a que la gente que está cesante pueda sacar ese dinero porque lo necesita, a la Mm. gente que tenía deudas de salud. Hoy día vemos cómo está la crisis en salud, la crisis respiratoria, las camas Críticas, están, sí, están 95%, copadísimas. sí. Es un estado bastante crítico, imagínate, lamentablemente lo que pasó con 2 bebés en San Antonio es gravísimo, Terrible, sí, es sí. No, no, sí, es gravísimo, es verdad. Mira, gravísimo, es una crisis. pero Rubén, en ese punto yo creo que, no sé cómo lo ves tú ahí en la cámara, pero estamos todos de acuerdo que hay como una situación que es bien de doble, no sé si decir de doble estándar, pero hay como dos visiones, como uno que te cuentan como que la cosa está mejorando y uno está muy lejos de ver eso, o sea, sinceramente no es, o sea, en la realidad lo que uno Sí, ve, lo que uno definitivamente no es palpa no así. es eso. O sea, uno se siente cada vez más atrapado, con menos ayuda. Que las ayudas del gobierno sí ya pueden ser, no sé, pero son súper mínimas en la realidad. O Con sea, mínimas, con mucho, muy focalizada, con claro. muchos requisitos, O sea, son es casi mínimas, sí. vergonzoso, como 12 lucas, 5, 6 lucas. O sea, son cosas que sinceramente no provocan ningún cambio, no te ayudan absolutamente en nada. Entonces, en ese sentido, claro, mucha gente, obvio, que estábamos como contentos quizá de que el sexto retiro se hiciera, ¿no? Que funcionara. El tema es que también te asustan por otro lado, que es como que se hace como una campaña también del terror de que no, porque la inflación y porque esto y no. Y sinceramente yo no sé si realmente la inflación y todas esas cosas provienen directamente de ahí. Y aparte ustedes también, como tú bien me lo dices, no era así tan al lote tampoco este sexto retiro. La idea era tenerlo bien armado para que fuera directo a ayudas y no provocara esta supuesta inflación y debacle que provocaba, ¿no? Incluso es más, ayer lo que se votaba era la idea de La idea de legislar. legislar, Ni, claro. si- claro, ni siquiera era que se votaba ayer el retiro y Sí, se daba al 100%, por decir algo.
¿Se Sí. fija? Entonces, aquí le negamos a la gente la idea de legislar y debatir un proyecto que sea bueno para ellos, que sea acotado y que llegue focalizado a la clase media, que hoy día no recibe ninguna ayuda de parte del No, Estado. no, Porque ninguna. como bien dices tú, las ayudas que entrega el Estado y que la valoramos, que siempre es bienvenido, pero son muy focalizadas, muy poco dinero y siempre al mismo sector de gente son las personas más vulnerables. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir? Hablaste, ¿cierto? Recién de lo que quieren hacer ahora para adelante, porque cómo continuará, digamos, esta situación. Ahora acá dice, mira, Clara, pese a todo y tal como se esperaba, la sala de la Cámara refrendó la decisión adoptada el martes por la Comisión y rechazó el proyecto de sexto retiro desde la AFP de manera tal que en caso de que haya diputados que pretendan insistir, esto es importante, por eso te lo quiero preguntar también, se lo quiero preguntar a Rubén, en la moción deberán esperar un año para presentar un nuevo proyecto. El rechazo fue tajante, ¿ah? Porque llegando a 63 votos en contra, solo 48 a favor y 3 abstenciones. Así fue como pasó ayer, Rubén, que fue 63 votos en contra, 48 a favor y 3 abstenciones. Ahora, ¿cómo van a continuar? ¿Qué es lo que quieren Mira, hacer? ¿sabes qué fue lo más vergonzoso? Que Dime. faltaron más de 40 diputados y diputadas. Hubo mucho pareo y mucha ausencia. ¿Y eso por qué crees tú, Casualidad, se Rubén? enfermaron. ¿Perdón? Sí, raro, pero ¿por qué tú No. crees que pasa eso? ¿Eso es un desinterés? ¿Es hacerse mejor hacerse los locos directamente? ¿No tener una opinión clara frente a un tema que igual es importante y es como trascendental que uno también sepa cómo piensan cada uno de los diputados, Sí, ¿no? mira, yo sería bueno preguntárselo a cada uno de los que faltaron y no estuvieron presentes en la sala el día de ayer. Yo prefiero no especular, pero sí hay una doble lectura. O sea, aquí claramente hubo presiones de parte del gobierno para que votaran en contra gente del oficialismo, Sí. hubo presiones de parte de la oposición para que se votara en contra. Entonces, eh, claro, habría que preguntarle por qué faltaron. Quizás querían votar a favor, pero tenían presiones por su Claro, partido, por el gobierno, no mm. sé. Bueno, y el tema ese de las presiones y todo, yo me imagino que ustedes lo conversan y entre ustedes también saben más o menos lo que está pasando, ¿no? Las cosas que quizá nosotros no lo sabemos, pero ustedes sí, ahí se conversa, que hay presiones, que existe, que si van a votar o no, si están en contra o a favor. Hay algunos que siempre han sido muy claros en su postura, como tú, Pamela Giles, bueno, hay los que son claritos con el tema del retiro, ¿no? Ahora, oye, los republicanos con el tema del retiro, ¿cómo van? Todos en contra votaron. En contra, Sí. ya. Ellos Todo porque se avalan el tema de la economía, me del- imagino. de la inflación. Pero ¿sabes lo que pasa, Carla? Yo estoy de acuerdo que sí afecta la inflación en un factor, no en el total, obviamente. Pero cuando se habla de los retiros, hay que recordar que existieron 3 retiros, más los IFE, más un IFE universal, más un bono clase media. Había mucho dinero circulando y era de libre disposición. Y acá lo que queríamos hacer era un retiro acotado y responsable. Claro, pero ahora ya, también en el fondo se dice que con esto de poner fin ya a esta conversación, a esta discusión, ¿no? Era también para concentrarse, supuestamente, a otras materias como más relevantes que tienen que ver como el acuerdo en torno a la reforma de pensiones, la reforma tributaria, porque era como seguir dándole vuelta a algo que no llega a acuerdos y hoy día lo que más se necesitan son los acuerdos. Entonces, quizá con Claro, esto, claramente se necesitan acuerdos hoy día para avanzar. Y como bien dices tú, la reforma tributaria, la reforma de pensiones son importantes para el país, claro, pero hay pero que no son hacerlo para ya. ahora. Claro. Y, No, sí, y- sí. y eso es lo otro, que una reforma tributaria no te soluciona hoy día el problema, porque recién esa recaudación va a estar en 2 o 3 años más. Claro, o sea, hoy día algo así concreto de ayudas directas concretas no existen, no se ven, por lo menos Lo a la único- clase lo único- media. claro,
lo único que se va a sacar y que lo estamos tramitando rápido es el bono de invierno, que son 75.000 pesos para la gente de adulto mayor, pero que recibe menos de 200.000 pesos, o sea, es bien focalizado también. No, es que, ¿sabéis qué? Igual es súper irrisorio hablar de esos montos cuando la gente o sea, la gente ya no alcanza ni para comer, o sea, está tan Sí. complicado. Entonces, por eso el tema ese de las dos visiones, como de, estamos claramente en recesión, no, tampoco la inversión, hay como un tema de engaño ahí, siento, en el decir que no, que la inversión está subiendo y los números son claros y eso están a la vista. O sea, Ese es el punto. se crean O sea, yo cosas no para sé que qué la... país ven, porque estamos en una crisis, no hay, no hay incentivo a la inversión, no hay un crecimiento económico, el desempleo está aumentando. Sí, Entonces, cuando te dicen, no, si estamos de maravilla, yo no sé en qué país están viviendo o qué país están diciendo que es el que está de maravilla, sí. porque no es así. Sí. Rubén, ahora ustedes cuál es lo que van a seguir? ¿Cuál es la línea a seguir ahora? O sea, nosotros vamos a presentar un escrito para llevar esto al Tribunal Constitucional porque creemos que está todo viciado lo que pasó el día de ayer. Ya. Desde que el gobierno le puso urgencia o discusión inmediata, se incumplieron artículos del reglamento, que es una ley orgánica, por eso lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional y esperemos que falle a favor de nosotros para que esto se vuelva a discutir y se vuelva a votar. Ay, que igual no sientes que es como también un desgaste tremendo seguir con este tema el de los retiros, pese a que se entiende, obvio, y eso lo tenemos más que claro, que es la única, como que la única vía que uno ve de realmente retirar plata, pero que sea óptima, o sea, que te sirva de algo, pero más allá de eso, lo que significa también es este desgaste de energía y concentrarte en algo que quizá a la vista y a todas luces va a ser muy difícil que resulte. Sí, efectivamente es difícil, pero es, como autoridad es mi deber, si yo presencio irregularidades, si yo veo que no se están haciendo bien las cosas, tengo que, por ley, denunciar y hacer los pasos o el debido proceso para que se haga bien esta cosa. Y Sí. es por eso que nosotros vamos, y no solamente yo, es un grupo de diputados importante que vamos a presentar el escrito para llevarlo al Tribunal Constitucional, porque creemos que se vulneraron artículos del reglamento, se vulneraron procedimientos reglamentarios y creemos que no se hicieron bien las cosas. O sea, nuevamente existen irregularidades y desprolijidades en el tratamiento y en el proceso de este retiro. Sí, y ayer, bueno, un diputado fue el senador, el que estábamos hablando al principio, que sacó un papel higiénico, El diputado Gaspar Rivas. Gaspar Rivas. ¿Qué te pareció el comentario del diputado Gaspar Rivas? O sea, tienen que limpiar sus conciencias, yo estoy de acuerdo, porque la misma gente que hizo campaña, la misma gente que hizo video, hizo paya, mandó a funar a otros colegas, hoy día rechazaron. Sí. De hecho, yo lo dije en el discurso que di. Mencioné 5 frases del actual presidente Gabriel Boric, que en ese tiempo era diputado, a favor de los retiros. Él dejó de hacer campaña para aprobar el cuarto retiro. ¿Y qué pasa hoy día? Que es presidente, está en contra de los retiros. Yo lo encuentro inconsecuente, lo encuentro que eso no corresponde. Nosotros tenemos que ser de una línea, el Partido de la Gente hizo campaña con los retiros y no podemos darle la espalda a ese tema, porque no podemos darle la espalda a la gente, porque la gente lo está pasando mal. Hoy día la gente está sufriendo, no tiene para comer, hay desempleo, no hay crecimiento económico y se necesitan las ayudas para la clase media y clase media emergente, porque lamentablemente, y duele decirlo, el gobierno anterior del presidente Piñera tenía más ayudas que el gobierno actual. Sí, pero ¿y cuáles son los... Aprovechar de preguntarte también, como no habíamos hablado, Rubén,
tampoco nos habíamos visto pues la cuenta pública, de la segunda cuenta No. pública. ¿Cuáles son las cosas buenas que ves que se han hecho desde parte del gobierno? O sea, por ejemplo, aumentar el salario mínimo yo creo que fue, ¿no? Y además con un paquete de ayuda en el que el Partido de la Gente es garante para las pymes. Se le bajó el impuesto a las pymes, yo creo que eso es importante. Ese tipo de medidas son las que valoramos. Una Sí. baja de impuestos, ayudar a las pymes, beneficios directos a las pymes son importantes porque mueven el 80% del empleo del país. Entonces, yo creo que ese es el camino. Una agenda pro crecimiento, pro inversión, beneficio a los emprendedores, beneficio a las micro y pequeñas empresas, rebaja de impuestos. Ese es el camino, a mi parecer. Rebaja del gasto fiscal para poder ahorrar en programas que hoy día están mal calificados y llevarlos a programas que beneficien a la gente y que beneficien por ejemplo, hoy día la educación pública lamentablemente está dando un triste espectáculo. La salud, estamos en una crisis sanitaria con prácticamente el 100% de las camas Sí, críticas ocupadas. sí. Entonces, yo creo que aquí falta sentido de urgencia. Mm, sí, ahora las cosas lamentablemente hay muchas que se tienen que modificar de manera legal y el tema, no sé, ponte tú la agenda que tiene que seguir el gobierno, que quieren llegar a un acuerdo tributario, por ejemplo, porque ahora ya eso sería un acuerdo tributario, ni Un siquiera pacto tributario lo llamaron un ahora, que es pacto. la Claro. reforma tributaria. Claro, un pacto tributario. Y eso Claro. vamos a ver que en el fondo qué sale de ahí, pero viste a un presidente, a un Gabriel Boric distinto, que en su segunda cuenta pública, más también de consensos, de tratar de que todos estén de acuerdo. Hizo también un mea culpa, ¿lo viste así tú? O sea, yo creo que faltó, es una opinión personal. Yo creo que ya hay que mostrar con hechos que quieren la unidad, que quieren conversar y que quieren llegar a acuerdos. Y yo creo que eso ha faltado. ¿Por qué? Porque hemos realizado una mesa de seguridad en la cual no se han llegado a acuerdos. Hemos realizado una mesa de pensiones que hoy día está votada y que no hay un acuerdo con pensiones. Hemos realizado Pero mesas ¿quiénes se oponen, Rubén, en el tema de la seguridad? Se tocaron, sí, se tocaron puntos a los cuales parece que no se llegó a ningún acuerdo y ahí se habla directamente, claro, como que del propio gobierno, incluso Carolina Toá, que estaban en contra de distintas cosas que tienen que ver con el tema de carabineros, etcétera. Como que todavía ahí no se llega a acuerdos reales, pero por otro lado uno los ve diciendo que sí, que ellos están dispuestos y que de todas maneras se van a poner de acuerdo, pero al parecer parece que cuando se hacen estas mesas de conversación no pasa eso. Es que ese es el punto, buscar mostrarlo con hechos reales y no solamente discursos bonitos, románticos, que dicen vamos a buscar la unidad, vamos a buscar los acuerdos, pero no, al final no hay nada. ¿Por qué? Porque se enamoran de sus propuestas y no salen de ahí. Por ejemplo, en pensiones nosotros hemos dicho claramente que el 6% tiene que ser en cuenta individual y que además las cuentas nacionales no deberían estar, pero Sí. no tenemos respuesta al No, y respecto. ahí no hay, y ahí tampoco hay consenso, o sea, ni en la reforma tributaria, para nada, ni o sea, en las pensiones ni tributario, nada. Ah, sí, sí. Se nos queda, no es que se quede en silencio, se nos queda pegadito de repente Rubén. Sí, pues bueno, estamos conversando con Rubén Oyarzo, ¿cierto? Del Partido de la Gente. Estamos hablando del tema del sexto retiro, que lamentablemente, bueno, ahí cada uno tiene su opinión, pero no llegó a la luz, no tuvo aprobación, así que finalmente queda por algún año más. Estaba haciendo como un resumen, Rubén, mientras te habíamos Sí, perdido. sí, Sí, lo estaba escuchando. Es que la señal acá en Lampa es malísima. sí, sí. Estamos a poquitos kilómetros, pero la señal es muy mala acá, entonces se cae mucho. Pero No, fíjate no te que preocupes. es una lata porque la gente lo esperaba el retiro. A mí me han llegado muchos mensajes, me dicen gracias por pelear, por ayudarnos, por pensar en nosotros.
pero el dato objetivo es que al final se rechazó y que es lamentable porque tampoco se ve una agenda robusta en ayuda a la clase media, en ayuda directa a la clase media que tanto lo necesita y que Sí. siempre es la abandonada. Sí, y por otro lado, Rubén, ¿cómo se sienten ustedes en la posición que quedaron después del 7 de mayo también? Que complicado en el tema de escribir la nueva constitución, ¿no? Que los republicanos ganaron de manera impresionante, ¿cierto? Avasalladora. Y eso tiene que ver porque en el fondo ahí te habla de que la gente lo que está preocupada es de la seguridad, incluso por Sí. encima de lo económico. O sea, es que la seguridad hoy día es fundamental. O sea, Mm. lo que estamos viviendo en todo el país, que se encuentren extremidades de cuerpo en la calle, eso es gravísimo. Eso nosotros como país no estamos acostumbrados y es porque ha llegado crimen organizado de afuera, Claro, del son las extranjero. bandas que se lamentablemente. están, claro, entre bandas se están mandando recados, es como estar dentro de una serie de Netflix de narcotraficantes, ¿no? Como que eso, porque en el fondo eso, de hecho Pamela Giles el otro día estaba en tu amiga. Sí, la Pamela estaba en el programa Pamelita. de Nicolás, que tú también fuiste de hecho. De Sí, sí, Nicolás, sí. sí, de Nicolás Larraín, y decía que en el fondo esta mirada que tampoco se había tocado mucho, ni siquiera en la cuenta pública, el tema del narcotráfico, de lo que significa encontrar cuerpos descuartizados, cabezas, etcétera, que tiene que ver directamente con los narcos. O sea, esto es una marcación de terreno. Entonces yo no sé también como de qué manera se está mirando el tema de la inseguridad y de lo que está pasando realmente con el crimen organizado en nuestro país. Y el problema es que llegamos tarde, y cuando un alcalde hace algo dentro de sus atribuciones para combatir el narcotráfico, se le critica y después esas mismas críticas se transforman en políticas para poder hacerlo, porque después sale en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric diciendo que van a sacar todas las animitas que están narcos que están en la vía pública. Entonces, Sí. Y es más, de hecho se encontró en una que había Droga. bodegas de droga, Sí. que guardaban droga. Entonces, yo creo que estamos llegando tarde, que lamentablemente no se ve la reforma a Carabineros, no se ve capacitación a Carabineros, si bien se le están entregando recursos, nuevos vehículos, y que se valora y es necesario por la crisis de seguridad que estamos viviendo. Necesita yo creo que incentivos, carabineros, porque lo que se necesita realmente son más carabineros. O sea, exacto, y eso no o sea, está, ¿cómo y eso no incentivamos, está por pasando. ejemplo, el ingreso? ¿Cómo Obvio. incentivamos el ingreso? Claro, por ejemplo, el armamento que usa Carabineros. O sea, no puede ser que Carabineros entre a una población con un revólver y los delincuentes tengan armamento militar, por ejemplo. Eso es desventaja, Carabineros. Sí, también Rubén se habló en una mesa del tema de la usurpación Efectivamente. y tampoco que se llegó a nosotros acuerdo estamos de de ese acuerdo. tema. Claro, Que claro. eso Nosotros creemos es que es una ley impresionante. importante la usurpación. La usurpación es un tremendo tema. Es como que uno dice, pero ¿cómo es posible que no se llegue a acuerdo con algo que es evidente? O sea, una usurpación es un delito. Estamos hablando de usurpación en el sur de nuestro país, cuando las personas van, entran, se toman los terrenos, queman la casa, los ocupan y la dueña se tiene que ir a vivir a otro lado, ¿cierto? Y resulta que tienen que pegarlos en fragancia, ¿no? Y que dura Exacto. 12 horas Imagínate, eso. Carla, por ejemplo, yo tengo un caso en Puerto Montt que me escribió una señora de Puerto Montt que tiene un terreno y obviamente está tomado ese terreno, pero ella tiene que seguir pagando contribuciones, Claro. no puede postular a nada porque por tener ese terreno, que fue una herencia, consideran que ella es una persona de altos recursos, siendo que ni siquiera puede producir en ese terreno o venderlo o arrendarlo porque está tomado. Y tiene que pagar más encima contribuciones altas que de una cosa que no puede ocupar, que si va la linchen, o sea, la maltratan. Sí. Entonces es complicadísimo el tema y lamentablemente el Estado que debería protegerla no lo hace. Entonces
es sentido común también. O sea, aquí de repente uno dice, ¿cómo no llegan a acuerdo con cosas que son evidentes? Sí, sí, absolutamente. Rubén, te queremos agradecer, como siempre, esta conversación esta mañana con nosotros. Tú desde Lampa, nosotros acá ya estamos en el canal. Te mandamos un cariñoso saludo y, por supuesto, estás más que invitado a compartir con nosotros siempre. Muchas gracias, Carlitas. Como siempre, un agrado estar con ustedes. Y de verdad, un gran saludo a todos los televidentes, al Distrito 8, que es el que represento yo, y vamos a seguir dando la pelea. Muchas gracias, Carla, por esta conexión. Gracias a ti, Rubén. Buen día.